Señoras, señores, la paz de Dios sea con todos ustedes. En este día, a través de este programa que les vamos a hacer conocer, es similar. Anteriormente les hemos hecho conocer acerca de los mandamientos de la ley de Dios en 5 etapas. Lo que Dios dio a Moisés allá en el monte de Sinaí. Luego, nuestro Señor Jesucristo ha ratificado nuevamente su doctrina basado en los escritos de Moisés y de su Padre que le ha dado para este tiempo también en los mandamientos que tenía que hablar. Luego los apóstoles también han enseñado también, cumpliendo ellos mismos, también acerca de los mandamientos que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, después de que los apóstoles murieron, nuevamente ha sido difundido el Evangelio, dicen, pero no como debe ser, como enseñó el Padre Jehová, el Señor Jesucristo y los apóstoles. Ya ustedes, los que han estudiado los mandamientos anteriormente, que se les ha hecho conocer, se darán cuenta que de los 10 mandamientos, 5 mandamientos son falsos que enseña la iglesia principal, que ahora en estos tiempos se dice la madre iglesia. Ya ustedes saben a quién me refiero. 5 mandamientos les hemos hecho conocer, de los son falsos, de los 10. Pero luego, después que se ha transquiversado estos sagrados mandamientos, Dios también, Él nuevamente ha enviado los mandamientos de la ley de Dios con el personaje que Él tenía preparado. Y me estoy refiriendo al fundador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, señor Ezequiel Ataucusi Gamonal, que de acuerdo también a su testimonio, también les hemos hecho conocer cómo ha sido arrebatado al tercer cielo y Dios mismo le ha entregado los mandamientos de la ley de Dios, pero con todos sus fundamentos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Como ustedes pueden ver, ya es la ley verdadera, la ley real, que están los 10 mandamientos. Todo es bíblicamente. Pero este es en forma literal. Luego también, cada mandamiento, también, y aquí de acuerdo a la cadena de eslabonamiento, también está bíblicamente para demostrar cómo los mandamientos son profundos. No solamente son títulos, no, sino también hay profundidad que tenía que acoplarse para poder entender en este tiempo. El santo evangelio de Dios son son las santas palabras de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 4 versos 13, que son las 10 palabras, las cuales Dios mandó poner por obra las 10 palabras, que son los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son estas santas palabras que Él mandó poner? Dice, también está registrado en el libro de Isaías, capítulo 28, versos 13. La palabra pues de Jehová, dice, será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. O sea que de acuerdo a la cadena de eslabonamiento, entonces es necesario juntar para que vean ustedes acerca de lo que quiere decir Dios a través de muchos misterios. El primer mandamiento de la ley de Dios que tenemos acá, este mandamiento tiene 9 fundamentos. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 10, versos 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. Mire, la justicia seguirás
porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da, y santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, dice. Amarás pues, dice, al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este mandamiento tenemos que nosotros poner en práctica. Pero encontramos aquí en este precioso mandamiento que nos habla pues de 9 fundamentos. El primer fundamento, que es sobre el temor de Dios. Luego también tenemos el segundo fundamento, que es acerca de la justicia también. Luego la santidad. Y así sucesivamente vamos a ir ahora haciéndolos conocer acerca de estos fundamentos, puro fundamento. Es profundo que hay que hablar. Los 10 mandamientos lo vamos a dividir en 2 etapas para que ustedes puedan entender. Ahora vamos a analizar, a ver, acerca de el primer fundamento, que es acerca del temor de Dios. Escrito está en Deuteronomio capítulo 10, versos 20. Dice pues, a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás y a Él te llegarás, y por su nombre jurarás, dice. ¿Cómo se le demuestra a Dios que le tememos? ¿Cómo le demostramos a Dios que le tememos? Escrito también está en Deuteronomio capítulo 5, versos 29. Dice pues, ¿quién diera que tuviese tal corazón, dice, que me temiese y que guardase todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Miren, entonces, el que demuestra temor a Dios, que le sirve a Dios, ¿cómo le demuestra? Escrito está en Salmos capítulo 101, verso 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces, ¿cómo le demuestra el hombre que le sirve a Dios? Andando en el camino de la perfección. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿pero cuál es el camino de la perfección? Para seguir, de esa manera, demostrarle a Dios y que verdaderamente le servimos. Escrito está en el libro de Salmos, capítulo 119, versos 1. Bienaventurados, dice, mire, la palabra bienaventurados quiere decir felices, dichosos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, dice entonces. ¿Cuál es el camino perfecto entonces, a la cual recomienda para servirle? Que caminemos en la ley de Jehová, o sea, en los 10 mandamientos de la ley de Dios, como usted puede ver. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 3, también está escrito, dice, no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. O sea, los siervos de Dios son los que le sirven. Pero entonces aquí tenemos que hacer otra pregunta al respecto. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Escrito está también en el libro de Levítico, capítulo 25, versos 55. Mis siervos, dice, son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Ve? Ahora quisiéramos saber, ¿en dónde le sirven a Dios? ¿En dónde? Escrito también está en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versos 40. Empero en mi santo monte, dice, en el alto monte de Israel, dice el Señor, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Ahí los querré, ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, en olor a suavidad los aceptaré, dice. O sea que tiene que servirle la ofrenda encendida
en olor a suavidad a Dios. Así es como se le sirve a Dios, amigo. ¿Ve? Y Él aceptará, dice. ¿Ve? Entonces, vamos profundizándonos un poco más, hacemos otra pregunta. ¿Cómo le sirven los israelitas a Dios entonces? Escrito también está en el libro de Números, capítulo 28, versos 3. Manda, le dice, Dios le dice a Moisés, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda con mi pan y mis ofrendas encendidas en olor agradable, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Mire, y le dirás, esta es la ofrenda que ofreceréis a Jehová. A ver, ¿cuál es esa ofrenda? Dice, 2 corderos sin tacha de un año, cada un día, y será el holocausto continuo. La ofrenda encendida es el pan que se le prepara y se le sirve a Dios en los sábados, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes que ha dejado determinado Dios. Así se le sirve a Dios. ¿Ve? Dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 36. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este serviréis, a este adoraréis y le haréis sus sacrificios. ¿Ve? Pero ahora hacemos otra pregunta. ¿Cuándo, en dónde y qué día se adora a Dios? ¿Y cuál es el sacrificio que se tiene que realizar? ¿Ve? Escrito está en Isaías capítulo 66, verso 23. Y será, dice, que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, ¿cuándo se le tiene que adorar? En los días sábados, en las lunas nuevas y festividades, ¿ya? De sábado en sábado y de mes en mes, vendrá toda carne a adorar delante de mí. Quiere decir que Él está presente en espíritu. Es un día, es su día de Dios el sábado. Que más adelante vamos a tocar también al respecto. Ese punto. Mire la invitación que hace Dios. Dice en Isaías capítulo 56, versos 6 y versos 7. Los hijos de los extranjeros, o sea que no, los que no son israelitas, sino los hijos de los extranjeros son los gentiles. Son ustedes, que muchos de ustedes me están viendo, porque todavía no están allegados al pueblo de Dios verdadero. Entonces los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guardaren el sábado, mire, dice, de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos, dice el Señor. Mire esa invitación que hace. Por eso, por ejemplo, yo soy peruano, he nacido aquí en el Perú. Yo no he pertenecido al pueblo de Israel, pero como me enseñaron todo esto que dice, hace un llamamiento el Señor, esta invitación, entonces yo dije, nunca le serví a Dios y me entregaré a ti, Señor, para servirte. Y hasta el día de hoy sigo sirviéndole a Dios y pertenezco al pueblo que Dios ha determinado para siempre, que es el pueblo de Israel. Dice también en Salmos, capítulo 51, verso 19. Entonces, dice, mire, te agradarán el sacrificio de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Las ofrendas encendidas son una preparación muy especial. Muchos hay por ahí que dicen que sí, que agarran a los corderitos, lo queman así. Señores, es una preparación especial que Dios mismo ha determinado cómo tiene que ser. Y tiene que ser gente preparada, que están en santificación, que son los sacerdotes y los levitas.
Ellos tienen que limpiar la ofrenda, la carne especialmente de los corderos, que no tenga ni una gota de sangre. Y es preparado con incienso y con palo santo en especial, y aceite de olivo especial. Es la ofrenda. Y en alabanzas a Dios también hay que entregarle. Así se le sirve al Señor. Dice en 2 de Reyes capítulo 17 versos 39. Mas temed a Jehová y os librará de todos vuestros enemigos. Mire, el beneficio que recibimos es que si guardamos sus mandamientos, nos irá bien a nosotros y a nuestros hijos. Cuando estemos en peligro, Él nos librará de vuestros enemigos, como está escrito en Proverbios capítulo 15 versos 33 y Salmo 145, 19. Recibiremos pues la enseñanza de sabiduría, pero para lograrlo debemos respetar y ser humildes, y cumplirá el deseo de los que le temen, dice, mire. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Por eso recomienda también, esto es lo que recomienda el Señor. Y también dice en Eclesiastés capítulo 12, versos 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. En otras palabras, quiere decir, es la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, amigo. Pero también dice que hay que allegarnos a Dios. ¿Cómo se allega el hombre a Dios? En Deuteronomio capítulo 30, versos 20, escrito está en Santiago capítulo 4, versos 8. Dice: allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, dice, limpiar las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad sus corazones. Para llegarnos a Dios, tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores y estamos lejos de Dios. Y Él, al estar lejos de Dios, no nos oye ni nos conoce, porque estamos alejados. ¿Ve? Escrito está en Juan capítulo 9, verso 31. Entonces, frente a esto, que estamos alejados completamente de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer para llegarnos a Él? Para acercarnos. Debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. La limpieza de manos consiste también en dejar de tocar lo que no es nuestro. O quiere decir dejar de robar, dejar de derramar sangre, dejar de recibir sobornos también. Hoy día, ¿cómo está la humanidad? Todos son las coimas, los sobornos. Entonces, eso también es pecado. ¿Ve? La limpieza de corazón lo que tenemos si guardamos cuidadosamente sus mandamientos, hermanos. Mire, ¿ve? Y eso es necesario nosotros también poner en práctica, pues. De esa manera, entonces cumplimos también lo que dice la Sagrada Escritura. Si eso hacemos, Él se allega a nosotros. Debemos, desde el momento que creemos en la palabra de verdad, que son los mandamientos, y lo ponemos en práctica, mire el regalo que Dios nos da. Es un regalo maravilloso. Esa es la gracia de nuestro Señor. Es el sello con su Santo Espíritu en nuestro corazón, hermano. Por eso dice en Efesios 1:13, bien claro, dice, al respecto de esto, dice pues, que desde el momento que creímos, dice, en la palabra de verdad, que son los mandamientos de la ley de Dios, y nos arrepentimos, ¿qué hace Dios? Dios nos sella con su Santo Espíritu en nuestro corazón. Y esto es muy maravilloso, hermanos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque de este momento ya estamos en santificación, mire usted. Al respecto dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 24.
Dice, el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Se sella en nuestro corazón y tenemos el contacto directamente con Dios. Entonces, de esa manera, como usted ve, estamos cumpliendo con nuestro Señor todo este pedido que Él nos hace, y nosotros nos allegamos a Dios, Dios en nuestro corazón. Y al tener en contacto, ya estamos en contacto directo con Dios. Aquí ya no hay intermediarios, que santos, que vírgenes, que no. Directamente estamos ya con Dios en nuestro corazón. Entonces Él nos comienza a guiar de ahí qué es lo que debemos hacer, si esto está bien, esto está mal, consultándole a Él, ya estamos en contacto. Entonces somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? De ahí en adelante cumple lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice, son hijos de Dios. Quiere decir, se convierten en hijos de Dios. ¡Qué lindo! Y al convertirnos en hijos de Dios, ¿qué viene a hacer nuestro Señor Jesucristo de nosotros? También Él lo ha mencionado, Él mismo. Escrito está en 8:21 de Lucas. Él estaba predicando en una sinagoga que estaba full de gente. ¿Ve? Entonces estaba predicando en el púlpito y sus apóstoles estaban ahí a un costado. Y le pasan la voz y le dicen, tu madre están afuera y quieren hablar con tus hermanos, están afuera, quieren hablar contigo. ¿Y qué le dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Claro, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Por qué? Porque al poner en práctica la palabra de verdad, que son los mandamientos de la ley de Dios, son sellados con el Espíritu Santo que Dios prometió. Y se convierten en hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, Jesucristo, ¿qué viene a ser de Dios? Viene a ser hijo de Dios. Él es nuestro hermano mayor. Bendito y alabado sea que a Él, por eso tenemos que prepararnos. Ya está su segunda venida sobre nosotros, hermanos. Pero tenemos que estar de acuerdo a estos principios que Él mismo ha enseñado. ¿Ve? Eso es importante. Así es como estamos llegando a hacerles conocer esta verdad. Ahora, ¿por qué Dios quiere que al ser un juramento lo hagamos por su nombre de Él mismo? Su nombre de Él mismo le dio a Moisés. Cuando le preguntó, le dijo, ¿qué diré si me preguntan el nombre del Dios que voy a mencionar? Y él le dijo, mi nombre es Yo Soy el que soy. Ese es su nombre que dio Dios. Luego, después de ello, también, ya de acuerdo al gramatón también, vemos pues que su nombre es Yahweh. Pero en el castellano, en el idioma español, en este último tiempo, cuando han elaborado ya las Biblias, le han puesto Jehová. Bueno, pero nosotros creemos en el mismo Dios que ha creado los cielos, la tierra y todo lo que nuestros ojos ven. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener presente todo esto. Dice en Deuteronomio capítulo 10, versos 20. Jesús recomendó, miren, que no se debe jurar ni por el cielo ni por la tierra, ni por otra cosa, más vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que es más de esto, del mal procede, porque si jura por algún compromiso y procede el mal, para que no pueda cumplir de esa manera, el que juró cae en pecado, como está escrito en Mateo capítulo 5, versos 34, 35 y 36. Hemos visto, miren, este fundamento, el primer fundamento todavía, acerca del temor. Ahora vamos a ver el segundo fundamento de la ley de Dios, que viene a ser la justicia seguirás. La justicia. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versos 20. La justicia seguirás, dice, para que heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, ¿qué es la justicia?
¿Y en cuántos campos se aplica la justicia? Tenemos que profundizarnos más. La justicia es el valor moral que inclina a obrar, juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Justicia es el conjunto de valores sobre los cuales debe basarse tanto el Poder Judicial, el Estado y la sociedad. Son valores éticos, guía de comportamiento, que regulan la conducta del individuo. Analizando más profundamente, la justicia se divide en tres campos. Primeramente, es la justicia, ¿en qué consiste la justicia de Dios para con el hombre? Luego, segundo, es en qué consiste la justicia del hombre para con Dios. También tiene que cumplir. Y tercero, es la justicia para con el pueblo o la sociedad. Primero, la justicia de Dios para que el hombre, ¿en qué consiste la justicia de Dios para con el hombre? Se encuentra en los verdaderos y sagrados mandamientos de la ley de Dios, porque escrito está, dice en Salmos, capítulo 119, verso 172, mis labios hablarán tus dichos, dice, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Ve? Allí se encuentra, aquí en esto, se encuentra el código civil para vivir como debemos vivir en obediencia, y también se encuentra el código penal, hermanos. Y eso nadie lo ha tocado, ni les ha dicho siquiera, ni siquiera han escuchado. Por eso es que está el mundo así como está, con la grande corrupción. Mire, dice en Salmos capítulo 9, versos 8, y Romanos capítulo 2, verso 12. Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Porque todos los que sin ley pecaron, que no quisieron saber la ley, al no querer saber la ley están en pecado. Pues. ¿Ve? Todos los que sin ley pecaron, dice, mire, sin ley también perecerán. O sea que ya no hay juzgamiento. Perecen nada más ya no hay vida eterna. ¿Ve? Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Yo conozco la ley y de repente cometo pecado, pero hay dos clases de pecado también. Hay pecado grave y hay pecado leve. Del pecado leve no se escapa nadie, de todas maneras tenemos que tener falla, pero Dios ha permitido, mire cómo el amor tan grande que tiene el Señor, cómo ha permitido también que todos aquellos que se han entregado a Dios a servirle y tienen alguna falla durante el año, pues ha dejado un día de reconciliación con Él. ¿Ve? Y ese día de reconciliación que le ha dejado para su pueblo es el 10 de octubre, que ya se avecina, amigo. Ese es el día que tenemos que reconciliarnos con Dios. Pero para poder llegar a eso, primero también tenemos que reconciliarnos. Si nos hemos discutido con alguien, de pedirnos disculpas, entonces perdonarnos en todo, entonces ahora sí vamos a pedirle perdón también a Dios. Y Dios nos perdona también, porque ese es el día que ha dejado para reconciliarnos con Él. Muy bien. Entonces, así es. He ahí la justicia de Dios, pues, en la cual juzgará a la humanidad el día del juicio, hermanos. He ahí serán juzgados todos, ahí van a ser juzgados todos los jueces, los vocales, los fiscales, los abogados, los gobernantes, los policías, los periodistas, si es que han hablado verdad o han hablado mentira. ¿Ve? Por eso, señores periodistas, cuantos están viendo, tengan mucho cuidado. Siempre tienen que hablar la verdad. ¿Ve? Porque si mienten, ya viene el juez verdadero y Él es el que va a hacer justicia. El Señor, por si acaso, Él no toma soborno. Y la sentencia es de acuerdo a la obediencia y comportamiento de cada persona que haya puesto en práctica durante su vida hasta el día del juicio. Por eso, dice pues
recomienda al respecto el apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 14, dice que todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo debemos guardar los mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene, ya no viene como la primera vez, vino a enseñar el cumplimiento, cómo tiene que ser. Y luego, ahora viene a juzgar. Y en ese juzgamiento que va a hacer, entonces ahí los que han puesto en práctica las recomendaciones que Él hizo, ¿ve? Entonces pasarán pues al reino con Cristo por 1000 años. Y los que no, ya tienen la condenación, que Él va a condenar también, todas esas almas ya. ¿Ve? Entonces por eso, y de la cantidad que tiene, eso presentará al Padre. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque tengo que juzgarlos. Y si es que verdaderamente han aprobado, que a todos los que han dicho que han creído en mí y lo han demostrado con la enseñanza que les he dado, obtendrán la vida eterna. Ese es lo que tiene que entregar al Padre. Y si no, al lago de fuego y azufre. Son dos cosas nomás que tenemos que tener en cuenta, amables oyentes. Miren, esa es la justicia del hombre de Dios para con el hombre. Ahora, vamos a analizar acerca de la justicia del hombre para con Dios. ¿Cómo es esto? Muchos dirán, ¿cómo el hombre le va a hacer justicia a Dios? ¿También lo va a juzgar a Dios? No, hermanos. La justicia del hombre para con Dios consiste en ser primeramente obedientes y realizar los sacrificios de justicia en olor a suavidad, que a Dios le agrada. Libro de Salmos, capítulo 4, versos 5 y Salmos 51, 19 dice bien claro: ofrecer sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Entonces dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Esta es la justicia que el hombre hace a Dios. Al realizar estas ofrendas de hacimiento de gracias por algo que el Señor nos ha bendecido, entonces estamos dando la justicia a Dios. Es el sacrificio de justicia. ¿Ve? Si nos ha bendecido, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que darle una ofrenda de justicia, de agradecimiento a Dios. Muy bien. Ahora, la justicia para la sociedad humana. ¿Quiénes son los encargados de realizar la justicia a la sociedad? Dice en Deuteronomio capítulo 16, versos 18 y 19. Jueces y alcaldes pondrás, dice, en tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará. Mire, jueces y alcaldes pondrás en tus ciudades, que Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Escuche bien, señor autoridad. Pero ¿qué tiene que hacer? Mire la recomendación, dice, no tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. O sea, los jueces, los alcaldes, gobernantes de la ciudad deben ser honestos para que el pueblo siga su ejemplo de ellos. Aquí está hablando en el campo de la justicia y también en la parte del gobierno. Los alcaldes son gobernantes locales. ¿Ve? Está hablando de la política gubernamental, cómo deben ser los políticos también. ¿Estarán cumpliendo eso? Ya usted tiene conocimiento al respecto. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versos 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aconseja, mire, el apóstol Pablo. Porque escrito está también en Levítico 19:15 y Proverbios 21:21 dice: no harás injusticia en el juicio, mire,
ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, quiere decir el respeto. ¿Ve? A través de el libro de Salmos, capítulo 106, versículo 3, dice: dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque aquel que hace justicia verdadera, el día que venga el juez, lo esperará pues abierto de brazos. Pero el que no ha hecho justicia y ha recibido las coimas, uy, Dios mío, ¿en dónde se van a meter? Dice que se meterán en las cuevas y dirán que caiga este cerro, me tape, no quiero ver la cara del Señor. Imagínense hasta dónde van a llegar. Por eso, si es que a eso a punto han llegado, tienen tiempo todavía de arrepentirse y allegarse a Dios y cumplir con lo que Dios ha determinado, y recibirán al Señor como debe ser. Dice también el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, y Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Si sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Ve? Hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el Señor Jesús también habló al respecto. El libro de Mateo, capítulo 5, versos 6 y versos 10. Mire lo que habló el Señor Jesús. Dice: bienaventurados, quiere decir felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. ¿Pero cuándo seremos saciados? Cuando se establezca el reino con el Señor Jesús. Ahí va a haber una justicia correcta como debe ser. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, ahora, ¿quiénes son perseguidos por realizar la justicia en estos tres campos? Son los israelitas, hermano, mesiánicos, que han creído en Cristo. Porque escrito está, dice, el dragón hará guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 15. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Nuestro Señor bien claro dijo que tanto para Él no hay judíos, ni hay nada de otro, todos son uno en Cristo. Este es el pueblo que verdaderamente se ha arrepentido, siendo gentiles, nos hemos arrepentido también a lo que Dios dio al pueblo de Israel, los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, hermanos, todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo tiene que sufrir persecución. ¿Quién va a perseguir? El diablo. Para perseguir, porque no quiere nadie, todos deben allegarse a Él. Por eso le dice que ya no guarden los mandamientos, porque eso fue para el tiempo antiguo. Mentira, Señor, son eternos. La palabra de Dios es eterna, que se tiene que poner en práctica para esperar la segunda venida del Señor en disciplina espiritual y en santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. ¿Ve? Así es. Como usted verá, este es el segundo fundamento. Vamos ahora a ver el tercer fundamento. Es muy importante. Para los que dicen que van a ser arrebatados, tiene que prepararse en este campo, hermanos. Santos seréis, es el tercer fundamento. ¿Qué quiere decir santo? Especialmente y espiritualmente quiere decir limpio, perfecto o puro, no contaminado por el mal o pecado, sin pecado, apartado de la maldad. Entonces, eso es, Dios así le dijo a Moisés. El libro de Levítico 19:2 y Levítico 11:44. ¿Qué le dijo a Moisés?
habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, le dijo, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Que sean santos. ¿Ven? Porque yo, Jehová vuestro Dios, y vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre en la tierra. ¿Cuáles son esos animales que se arrastran en la tierra? Son los reptiles, las serpientes, los caracoles, ¿ve? Etcétera. Ni tocarlo, dice, porque estás en santidad y no cojas con esas manos también nuevamente las cosas sagradas, pues. El libro de Levítico, capítulo 20, versos 7 y 26, dice, santificaos pues, ser santos, mire, porque yo soy santo. Haréis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El apóstol Pedro también anunció al respecto. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, así también vosotros santos debe ser en todas vuestra manera de vivir. ¿Ve? Porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Enseñó también los apóstoles. Pero la humanidad, como usted verá, está corrompida en este tiempo en todo nivel. ¿Qué debe hacer el hombre para que pueda santificarse y alcance a ver el rostro del Señor? Mire el consejo que nos da Dios. Primeramente, en Números capítulo 15, versos 40, Romanos 7:12 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 y versos 7. Vamos a analizar qué es lo que dice. Escuche bien. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. O sea, ¿en qué consiste la santificación? Si guardamos los mandamientos. Y dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, si ponemos en práctica los mandamientos de la ley de Dios, estamos en el camino perfecto y estamos pues caminando, hacemos todos nuestros trabajos como tenemos que hacer, pero ya no como antes lo hacíamos, pues diferente, ¿no? Nuestras acciones. Porque la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El requisito entonces para alcanzar la santidad, fíjese, Pablo nos aconseja. Entonces, ¿cuál es el requisito para alcanzar la santidad? Antes ya les he anunciado, libro de Efesios capítulo 1, versos 13. El que cree en la palabra de verdad, que son los mandamientos de la ley de Dios, es sellado con el Espíritu Santo que Dios ha prometido. Esa persona ya está en santidad, como usted ve. Pero tiene que arrepentirse, pues. Dios lo sella con su Santo Espíritu en el corazón de esa persona. Y de ahí en adelante es guiado por el Espíritu de Dios, como ya les he adelantado, y se convierte en hijo de Dios, como dice en Romanos 8:14, que ya les he adelantado eso. Y se convierte en hermano del Señor Jesús. Entonces es el requisito fundamental para ver la cara del Señor. Aconseja el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versos 14, dice pues, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Ustedes que están esperando el arrebatamiento, entonces, ¿se habrán preparado en la santidad? Mire, entonces, y si no lo han hecho, están a tiempo todavía de hacerlo. Muy bien. Ahora vamos a ver el cuarto fundamento, que es el amor. Amarás a tu Dios, dice. El amor a Dios, ¿en qué consiste? ¿Usted ama a Dios? ¿Está seguro que lo ama a Dios? A ver, vamos a ver si usted está cumpliendo con este fundamento tan importante, hermano.
amarás al Señor tu Dios. Escrito está en Deuteronomio capítulo 30, versos 20. Todos dicen yo amo a Dios, pero vamos a analizar para ver si es que está usted cumpliendo. Muy bien, le felicitamos. Y si no está cumpliendo, cuando menos le alcanzamos la forma, cómo tiene que hacer para que alcance usted ese amor a Dios. Que ames a Jehová tu Dios, dice, y que oigas su voz y te allegues, mire, a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora, ¿usted conoce o ha escuchado cuál es la tierra que juró Dios que le daría a los antes mencionados, los patriarcas? Si no sabía, tome nota. Libro de Génesis, capítulo 15, verso 18. Génesis 15, 18. Y ahorita están en guerra allá. En aquel día, dice, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto, mire, hasta el río grande, el río Éufrates. ¿En dónde queda eso? En el Medio Oriente, allá. Mire, en el Medio Oriente, allí queda el río Éufrates y el río Tigris. Y en el sur es el río de Egipto. Y ahora, ¿cuál es ese río al cual se refiere? Este río al cual se refiere es el río Nilo, que está allá en parte del África. Mire desde dónde le ha dado Dios esas tierras a Abraham. Es inmenso. Y ahora, ¿por qué el pueblo de Israel está en una miniatura de tierra y todavía quieren desaparecerlo de ahí? Eso vamos a hablar en cualquier momento para que usted vea y no se deje engañar de muchos que están poniéndose en contra de los presidentes de las naciones. Eso también es una profecía que va a cumplir. Dice en Deuteronomio capítulo 11, versos 1, amarás pues al Señor tu Dios, guardando sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los días. ¿Ve? Entonces todo aquel que ama a Dios lo demuestra, cumpliendo sus mandamientos, conforme la Sagrada Escritura. ¿Ve? Dice al respecto en Deuteronomio capítulo 6, versos 5, y Marcos capítulo 12, versos 30. Amarás pues a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento del Padre Jehová que le dio para que escriba Moisés. Y ha ratificado nuevamente también el Señor Jesús. Pero aquí hay una cosa curiosa, mire, le repito, para que a ver si analiza usted. Amarás, dice, al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos. Todo el que ama a Dios demuestra entonces amándole. Aquí está diciendo de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Mire, en tres formas tiene que demostrarle amor a Dios. Son tres formas, son tres estudios, son profundos. Que eso ya no lo vamos a poder analizar el día de hoy, sino será posteriormente, mañana tal vez. Mire, hay que demostrarle. ¿Y qué ha dicho el Señor Jesús? ¿Que no está de acuerdo? Mire, el Señor Jesús también ha ratificado estos mandamientos. En Marcos capítulo 12, versos 30, dice bien claro, amarás al Señor tu Dios, dice el Señor Jesús, de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas sus fuerzas. Fíjese, aquí le ha aumentado, a este mandamiento le ha aumentado, que hay que demostrarle también con la mente a Dios. Entonces, en cuatro formas ya.
como usted ve. Entonces, ¿cómo el hombre habla, demuestra amor con el corazón, con el alma, que es el alma, con la mente y con las fuerzas? Son 4 formas. Dice en 2 de Juan, verso 6, este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Miren, ¿por qué dice desde el principio? Antes se les ha hecho conocer Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que tenemos que amarle a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ese es el mandamiento antiguo. Y nuestro Señor Jesucristo lo ha ratificado, ya en 4 formas, como ya les he anunciado. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol Juan dice acá, Juan 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. De igual manera también, en 1 de Juan capítulo 5, versos 3, dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, ¿ve? Y sus mandamientos no son penosos, quiere decir no son difíciles. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dice que los apóstoles no enseñaban los mandamientos? ¿Ah? Ellos han enseñado. Igual que como le indicó el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús bien claro les habló en 1 de Juan capítulo 14 versos 15, 21 y 23. Mire lo que les enseñó a ellos. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Quiere decir, viviremos con él. Qué maravilloso es esto. Mire, él dirigiendo, viviendo con él. ¿Quisiera vivir usted con él? Arrepiéntase, bien fácil. Y trate de poner en práctica los mandamientos poco a poco. Y el Espíritu Santo que entregue usted, Él le va a guiar y le va a hacer caminar como es debido. Dice, sigue aconsejando el Señor Jesús, dice, en Juan capítulo 15, versos 10, y Juan capítulo 17, versos 10 también. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice. ¿Ven? Ahora, ¿cuáles son los mandamientos del Señor Jesús? A lo cual está hablando. Jesús le dice en su oración al Padre, escuche bien, usted verá que el Padre, ¿a quién deja de herencia lo que tiene? Es al Hijo, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice aquí. Dice el Señor Jesús, todas mis cosas son tus cosas. Y tus cosas son mis cosas. Todas mis cosas son tus cosas y tus cosas son mis cosas. Y he sido glorificado en ellas, dice, ¿ve? ¿A qué cosas se refería el Señor Jesús? Vamos a ver qué cosas son esas cosas. Libro de Números, capítulo 15, verso 23. Dice, todas las cosas que Jehová os ha mandado por mano de Moisés desde el día que Jehová lo mandó en adelante, por vuestras edades. ¿En dónde fueron entregadas y qué fueron estas cosas? Nos responde en Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14. Sobre el monte de Sinaí descendiste, le dice, y hablaste con ellos desde el cielo, y dístele juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les notificaste el sábado tuyo, y les prescribiste por mano de Moisés mandamientos, estatutos y ley. Esas son las cosas que Dios le entregó de arriba.
Entonces, ¿cuáles son las cosas de Jesucristo? De Dios son los mandamientos. Y si esas cosas son de Cristo, por eso también, por eso Él dice, ya, para guardar sus mandamientos. Dice en 5:19, el Señor de Mateo, dice el Señor Jesús, de manera que cualquiera que quebrante, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos, dice. Más aquel que los enseñe y los cumpla, grande será en el reino de los cielos. Bendito y alabado sea Dios, hermano. Dice en primera de Juan, capítulo 2, verso 24, dice el apóstol, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. O sean los mandamientos que escucharon. Si lo que habéis oído desde el principio permaneciese en vosotros, y también vosotros permaneceréis, entonces permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Fíjese. Cualquiera que se extravíe, dice, y no persevera la doctrina de Cristo, esta es la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Y a quién le ha enseñado esa doctrina el Señor? Dice en Juan capítulo 7, versos 16, y Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Respondió Jesús y le dijo, mi doctrina, quiere decir mi enseñanza, no es mía, sino del Padre que me envió. Porque yo no he hablado de mí mismo, dice. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces queda comprobado que las parábolas, las palabras que acopló el Señor Jesús a los mandamientos, fue para darle un mayor entendimiento de lo que Dios había dado ya a Moisés. Por eso cuando se defendió de Satanás en la primera prueba, Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor Jesús le respondió a Satanás diciendo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Libro de Deuteronomio capítulo 4 versos 13, Isaías 28, 13. La palabra pues de Jehová es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito acá, que vayan y caigan de espaldas y sean enlazados y presos mediante la cadena de eslabonamiento para poder entender. Esta es la raíz, la doctrina de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en amar a Dios. Ahora, si esto hacemos, demostramos que amamos a Dios. Ahora, ¿cómo el hombre le demuestra amor con el corazón? ¿Cómo se le demuestra con el alma? ¿Cómo se le demuestra también al Señor con la mente? ¿Cómo le demostramos amor? ¿Cómo le demostramos amor con las fuerzas? Esto estaremos nuevamente con ustedes, haciéndoles conocer, porque ya el tiempo se ha cumplido, y de todas maneras, como usted verá, lo importante que son los mandamientos de la ley de Dios con sus fundamentos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo moren en el corazón de cada uno de vosotros. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por la atención prestada.